Hola, en esta ocasión corresponde a la doctora Rosalba Mancina Chávez y a un servidor, Juan Miguel Horta Vélez, abordar junto con ustedes la normatividad electoral mexicana. Vamos a ver algunos cambios estructurales y principalmente el riesgo que representa el uso de las redes sociales o las plataformas digitales en la actualidad. Encontramos un sistema electoral mexicano el cual responde de manera correctiva. No ha mostrado una capacidad para prever aquello que está por suceder y adecuarse de una manera rápida. Esto ha generado instituciones débiles que van siempre un paso atrás en cuanto a la normatividad. Y esto coloca en una zona de riesgo la gobernanza de nuestro país. Para conocer las causas de la reforma electoral de 1996, podemos identificar que el factor económico fue uno de ellos, definitivamente. Una crisis financiera que sacudió a toda Latinoamérica en los 80 es lo que French David llamaría como la década perdida. Para México, las altas tasas de interés que cobraba Estados Unidos, una deuda externa que era impagable por los montos, la caída del precio del petróleo en los mercados internacionales, las múltiples devaluaciones que sufrió en esa década el peso frente al dólar, aunado a la nacionalización de la banca, todo esto generó una crisis económica bastante intensa para México. La desigualdad social también tenía una parte importante en este malestar político. Y por último, la impunidad y la corrupción ya eran un sinónimo del gobierno decadente. Todos estos elementos cimbraron al sistema político mexicano. Para las elecciones presidenciales de 1988, el candidato oficial por parte del Partido Revolucionario Institucional era el licenciado Carlos Salinas de Gortari, el cual se enfrentaba al candidato de la Izquierda Unida, a Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de un expresidente bastante querido por todos los mexicanos por haber expropiado el petróleo unos años atrás. Durante el sistema de conteo de votos, repentinamente, después de que el triunfador hasta ese momento era Cuauhtémoc Cárdenas, se cae el sistema. Al restablecerse, el nuevo ganador o el nuevo puntero era Carlos Salinas de Gortari. Es lo que algunos analistas políticos más tarde definirían como un fraude patriótico. La legitimidad del Partido Revolucionario Institucional era muy débil. Para evitar un estallido social, por la enorme presión que tenía por parte de los observadores internacionales, este partido con 60 años en el poder dio vida a la reforma electoral de 1996. Con la reforma electoral de 1996 nace el Instituto Federal Electoral, concebido como un órgano garante de la democracia. Además, se establecieron reformas encaminadas a producir equidad en las contiendas para todos los partidos políticos. Se crea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se regula la sobrerepresentación de los partidos políticos y además se genera la figura de los observadores ciudadanos. Todo esto con la intención de legitimar los siguientes procesos electorales. Al término del gobierno del licenciado Carlos Salinas de Gortari, el Partido Revolucionario Institucional conservaría un sexenio más el poder, ahora en manos del licenciado Ernesto Zedillo Ponce de León, el cual buscó fortalecer la democracia en el país y los organismos encargados de su salvaguarda. Esta acción le devolvió la confianza a la ciudadanía y sobre todo a los observadores extranjeros que tenían puestos los ojos en México. Al mismo tiempo, se consolidaba un nuevo poder fáctico, el duopolio televisivo, creado por la unión de Televisa y Televisión Azteca en un pacto sordo, pero que generó una fuerza enorme sobre la economía, la política y la sociedad mexicana.
Este factor fue uno de los que, aunado al hartazgo y a 70 años del Partido Revolucionario en el poder, para lo que algunos analistas lo denominaron la dictadura perfecta, viniera el cambio finalmente esperado por los mexicanos. En el 2000, el presidente Vicente Fox, del Partido Acción Nacional, asume la presidencia de México y en una transición tersa que generó un cambio político importante en el país. Para el ejercicio 2006, para la candidatura del 2006, el partido precisamente Acción Nacional, el partido del gobierno en ese momento, se vio beneficiado por el duopolio televisivo. Frecuentes apariciones causadas en los eventos políticos, culturales, deportivos, promocionando la imagen de Felipe Calderón, mientras que por otro lado, la imagen del candidato de oposición del PRD, Andrés Manuel López Obrador, era víctima de una campaña negra, denominándolo como un peligro para México. La diferencia en esas elecciones fue del 0.56% de los sufragios emitidos en una de las elecciones más cerradas en la historia de México. La oposición consideró que la intervención del duopolio televisivo había sido un factor determinante en este proceso electoral, lo cual generó una nueva reacción, la reforma del 2007. En esta reforma se prohibió a los partidos políticos comprar o adquirir espacios en radio o televisión. Los mensajes de los partidos únicamente podrían ser aquellos que se manejaban por los tiempos oficiales del Estado. Se limitó la publicidad oficial durante los periodos de precampaña y campaña y solamente podía verse promoción de eventos sobre salud, educación o protección civil. Cualquier mención o contenido propagandístico encubierto en programas de entretenimiento o noticias ya iba a ser sancionado. Se prohibió expresamente las campañas negativas o mensajes de desinformación, odio o de ataques personales. Prohibió la promoción personalizada del Poder Ejecutivo o Legislativo en campañas con recursos públicos. Para el año 2012 terminaría con el Partido Acción Nacional en el poder y regresaría de nuevo al PRI en manos del presidente Enrique Peña Nieto. Analistas identifican a este candidato como el candidato de las televisoras, el cual gozó de amplia cobertura. Por otro lado, la confianza en los órganos electorales en los estados estaba menguada. Las acusaciones de intervenir en los procesos locales generaba de nueva cuenta un daño a la democracia del país. La percepción de mecanismos para la compra de votos y para inducir las elecciones nuevamente ponían en riesgo la estabilidad de México. Esta sería la causa de la reforma del 2014. La reforma consiste esencialmente en la transformación del Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral. Se generaron mecanismos para que este Instituto Nacional tuviera control sobre los organismos locales y de esta manera restarle autoridad a los gobernantes de las entidades. La anulación de las elecciones si algún candidato rebasaba en más del 5% el tope de recurso para campaña, y además se empataron las elecciones locales con las federales para hacer procesos más controlados y tener menor gasto en cuanto a elecciones. Se fortaleció la figura de candidatos independientes, también para generar una mayor competitividad. Se garantizó la paridad de género en el poder legislativo y sobre todo se generó una nueva imagen que le diera confianza de nueva cuenta a los mexicanos. En la actualidad nos encontramos ante un nuevo dilema ético. La problemática radica en cómo determinar cuándo un mensaje es realmente espontáneo, cuando se maneja en las plataformas digitales, cuando algún influencer promueve a un partido político o candidato en sus redes sociales. Es importante señalar
que el hecho de que un influencer se manifieste a favor de algún partido no es ilegal, siempre y cuando lo declararan en sus gastos de campaña. El mismo Instituto Nacional Electoral, el artículo 32, establece que las publicaciones en redes sociales no implicarán el uso indebido de recursos públicos siempre y cuando se trate de mensajes espontáneos. Y es aquí donde empieza el problema. ¿En qué momento un comentario de algún influencer es espontáneo o es orgánico? ¿Y en qué momento está dirigido por algún partido o por algún candidato para promocionarlo y obtener alguna ventaja sobre sus competidores? El caso más emblemático de redes sociales o plataformas digitales lo encontramos en el 2021. En este proceso, durante la veda electoral, 3 días antes de que se realizara el proceso, estaba prohibida la promoción de algún candidato o algún partido político. Sin embargo, el Partido Verde Ecologista Mexicano utilizó influencers para promocionar durante la veda electoral. Esto generó una sanción por 40 millones de pesos contra el partido y se multó a 76 influencers con sanciones que van desde los 4,000 hasta los 133,000 pesos, dependiendo su capacidad económica. También el impacto de su mensaje o la cantidad de usuarios que tuvieran en su red o en su plataforma digital. De nueva cuenta nos encontramos con que esto, si bien es cierto, fue sancionado, esto fue penalizado por haber sido durante la veda electoral. Si algún candidato decide promover su imagen y lo señala como gastos de campaña dentro del tiempo permitido, esto no es ilegal. Podemos encontrar en el mercado de generadores de contenidos diferentes tipos de denominaciones: youtubers, streamers, tiktokeros, influencers, bloggers, trendsetters, en fin, tienen diferentes denominaciones estos operadores de las plataformas. El uso de las redes es un factor que puede incidir en los procesos electorales. Este instrumento continúa fuera de algún marco normativo. Inclusive, el costo de estos servicios que prestan es imposible identificarlo, ya que ahora se manejan a través de paquetes, venta de paquetes con contenidos, los cuales pueden tener un valor simbólico o un alto valor dependiendo del monto que tenga el techo de la campaña del candidato o el partido político a promover. Esta práctica es discrecional, ya que la autoridad no puede identificar cuándo es algún anuncio pagado por algún partido o por un candidato, o simple y sencillamente es un contenido que lo denominan orgánico, es decir, la libertad de expresión que tenemos para manifestar algo, alguna preferencia, o cuando es con alguna intención de incidir en la política mexicana. Este tema está pendiente de resolver y será hasta que detone en algún problema, en alguna que genere una inequidad en algún proceso electoral, cuando de nueva cuenta nuestro sistema electoral actúe en consecuencia. Es por eso que argumentamos que el sistema electoral mexicano es un sistema poroso, que actúa de manera reactiva y que no presenta una respuesta a la problemática actual hasta que ésta genera un riesgo mayor para la democracia del país o para la gobernanza de México. Esperamos sea de su interés este tema y profundicemos más adelante en el extenso que presentaremos de forma oportuna, y les agradecemos enormemente la atención que han presentado a este ejercicio. Saludos.